Según los libros de historia, los continentes americanos alguna vez simbolizaron un mundo feliz donde todo era posible, o eso nos hicieron creer. A veces un solo descubrimiento puede sacudir toda nuestra comprensión de las Américas, desde exponer verdades incómodas, quitar el brillo a héroes queridos o desafiar creencias preciadas. Y ha habido más de un descubrimiento. Acompáñame mientras profundizamos en algunos de los hallazgos más inquietantes y controvertidos de la historia de Estados Unidos. Vikingos americanos. A todos nos han hecho creer que en 1492 el explorador italiano Cristóbal Colón fue la primera persona en poner un pie en América, reclamando la tierra que ahora llamamos Estados Unidos. Resulta que eso no es cierto. Colón no fue el primero en descubrir América del Norte, ni siquiera puso un pie en él. Los primeros americanos fueron, como era de esperar, los nativos americanos que vinieron de lo que ahora se conoce como Asia hace 30.000 y 12.000 años atrás. Si hablamos de los primeros europeos en América, entonces vayamos a Lonesome Meadows, Terranova en Canadá. En 1960, una excavación realizada por los arqueólogos noruegos Arnstein y Helge Ingstad reveló 8 edificios en forma de montículos de origen nórdico. Así es, vikingos. Los hallazgos demostraron que el primer nórdico, a quien llamaron Leif el Afortunado, pisó por primera vez el suelo canadiense en el siglo XI después de zarpar de Groenlandia, superando a Colón por 400 años. Las leyendas islandesas anteriores hablaban de pueblos nórdicos que llegaban a una nueva tierra y luego construían casas y granjas. Luego se encontraron con los nativos americanos que no estaban contentos de ver a los vikingos en sus tierras, lo que resultó en un gran conflicto entre los dos. No sabemos exactamente qué pasó con estos nórdicos, pero las sagas islandesas terminan con ellos diciendo abandonar el país descubierto. Los vikingos de la vida real probablemente lo abandonaron después de vivir allí durante unos 10 años, solo para mantenerse alejados de los estadounidenses. Sea como sea, los libros de texto escolares deberían deshacerse de Colón y hablar de Leif el Afortunado. Además tiene un nombre mucho más genial. Tesoro irracional. A todos nos gusta una buena búsqueda del tesoro, y un tipo que decidió comenzar su propia versión épica fue Forrest Fenn, un piloto y vendedor de arte de Santa Fe, Nuevo México. Había llevado una vida aventurera, acumulando valiosos tesoros de todo el mundo. Luego, en 2010, a la edad de 80 años, publicó sus memorias tituladas The Thrill of the Chase. En este libro reveló que había enterrado un cofre lleno de oro por valor de $2 millones y otros objetos de valor en algún lugar de las montañas rocosas. Las páginas presentaban un poema de 24 líneas con pistas sobre dónde estaba enterrado el tesoro. Una década después, un hombre se llevó el premio mayor, Jack Stuff, un estudiante de medicina que vendió el tesoro en 2022 para pagar sus préstamos estudiantiles. ¡Qué bonita historia! Una clásica historia estadounidense de triunfo sobre la adversidad. Me temo que ese no es el final. Miles de personas se propusieron encontrar el oro, y algunos cazadores se obsesionaron tanto que se quedaron en quiebra durante la búsqueda. Pero ellos fueron los afortunados. Al menos 5 personas perdieron la vida intentando atravesar el desierto en busca del tesoro. El propio Fenn fue acosado y su casa fue asaltada por cazadores que intentaban obtener más información sobre el paradero del tesoro. El anciano incluso fue acusado de nunca haber escondido ningún tesoro y de que Stuff mentía acerca de encontrarlo. Ambos eran solo un par de fraudes. Después de todo, no es la clásica historia estadounidense de triunfo. Suena más como una historia de terror. ¿Habrías llegado tan lejos como esos locos cazadores de tesoros para intentar conseguir el cofre de Fenn? Si lo hubieras hecho, presiona el botón de suscribirte. Y si no, presiona el de me gusta. ¿Listo? ¡Excelente! ¡Sigamos! Toca mi campana. Cuando era niño me contaron la antigua historia bíblica del Arca de Noé. Ya sabes, donde Dios viene a Noé y le dice que construya un enorme barco y lo llene con 2 de cada animal para evitar un diluvio que acabe con el mundo. Hoy en día la mayoría coincide en que esto no es más que una fábula, pero un descubrimiento puede demostrar que el Arca de Noé era auténtica. En 1944, Newton Anderson, de 10 años, en Buckhannon, Virginia Occidental, estaba en el sótano de la casa de sus padres recogiendo carbón para el horno. Recogió un trozo particularmente grande, solo para dejarlo caer partiendo el carbón en 2. Dentro había un objeto de metal, una campana de bronce. Ahora bien, todo el carbón alguna vez fue vegetación y la carbonización, que es la conversión de la vegetación en carbón, tarda aproximadamente 300 millones de años. Se supone que los humanos solo han estado en la Tierra durante los últimos 6 o 2 millones de años.
Entonces, ¿cómo llegó la campana allí? Los investigadores sostienen que la campana de Virginia es una señal de que la civilización humana, junto con el Arca de Noé, existió unos 300 millones de años antes de lo que piensan los científicos. Según el creacionismo, cuando los mares subieron, la civilización primitiva habría quedado enterrada bajo las rocas sedimentarias, dejando atrás toda su basura. Sin embargo, la mayoría de los casos de estos artefactos fuera de lugar resultan ser causados por formaciones naturales, como la arcilla, que cubren un objeto moderno con el tiempo. En 2007, Anderson participó en una prueba de detector de mentiras para validar su historia y la aprobó con gran éxito. Dijo que si el trozo no hubiera sido carbón, no se habría molestado en recogerlo. Espera, habrían pasado más de 60 años desde que Anderson encontró esa campana. ¿Podemos realmente confiar en la memoria de alguien cuando ha pasado tanto tiempo? Les dejaré a ustedes ser jueces de esta historia. Aviones lujosos. No hay nada como volar por el cielo en un avión. Todos pensamos en estas máquinas como un invento del siglo XX, ya que los hermanos Wright, norteamericanos, volaron con éxito el primer avión en 1903. Bueno, abróchate el cinturón porque el primer avión podría haber aparecido mucho antes y mucho más al sur de lo que pensábamos. Entre los siglos V y X después de Cristo, la civilización quimbaya prosperó en las zonas fronterizas con el valle del río Cauca en Colombia. Estas personas eran maestros orfebres y elaboraban obras de arte excepcionales, aunque ninguno es más famoso que una colección de 123 dijes, saqueados por ladrones de tumbas durante el siglo XIX. Han sido denominados artefactos quimbaya y miden entre 5 y 7 centímetros. A pesar de ser tamaño pequeño, han tenido un gran impacto y captaron la atención del mundo en la década de 1970. Algunos han notado su parecido con máquinas voladoras, con timones de cola y hélices. Se cree que dicha tecnología está mucho más allá de los ámbitos del periodo quimbaya, lo que lleva a muchas, digamos, coloridas teorías sobre su origen. Quizás los extraterrestres le otorgaron esta tecnología al pueblo quimbaya, o tal vez fueron conectados por viajeros en el tiempo que revelaron los secretos de los viajes aéreos. Sin embargo, esos molestos escépticos han señalado que el parecido de los objetos con aviones es probablemente pura coincidencia, ya que los tesoros en realidad representan peces y pájaros. Supongo que tiene sentido. Pero lo siento, ¿esa cosa de arriba a la derecha? No conozco ningún pez o pájaro que se parezca tanto a un avión. Walt Disney. Walt Disney fue un gigante del cine estadounidense, fundador de los estudios Disney y creador de algunas de las películas y personajes más queridos del mundo, como Mickey Mouse. Teniendo en cuenta lo puras e íntegras que eran las películas, seguramente el amable tío Walt era igual de puro. Bueno, en 1993, a través de la Ley de Libertad de Información, el New York Times descubrió que el FBI tenía archivos sobre Walt. Estos archivos revelaron que desde 1940 hasta su muerte, Walt proporcionó en secreto información sobre sus trabajadores al FBI. Así es, el tío Walt era un espía. En la década de 1940, mientras se libraba la batalla psicológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el miedo y la paranoia se apoderaron de ellos. Disney, conocido por sus opiniones conservadoras, no fue la excepción. En 1954 se le otorgó el título de agente especial encargado de contacto. Como tal, Disney informó al gobierno sobre los trabajadores de Hollywood si eran sospechosos de tener creencias pro-comunistas. Incluso permitió que el director del FBI, J. Edgar Hoover, editara guiones de películas de Disney, eliminando todo lo que denigrara al FBI en la comedia Moon Pilot de 1962. En este tiempo, que era más o menos la época en que se hacían los clásicos familiares como 101 Dálmatas y Mary Poppins, los estadounidenses podían ser despedidos de su trabajo o incluso arrestados por tener creencias pro-comunistas. Pero Walt fue un paso más allá y testificó ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Allí acusó antiguamente y falsamente a los trabajadores en huelga y al sindicato de actores de cine de ser comunistas, en lugar de personas que simplemente querían mejores salarios y condiciones laborales. Incluso trajo guardias armados para lidiar con ellos, y una vez tuvo que ser impedido físicamente para que no atacara a uno de los trabajadores en huelga. Si bien ser un contacto del FBI no habría sido inusual en esta época, las acciones de Disney pusieron en peligro las carreras y los medios de vida de sus trabajadores. ¡Wow! Nunca más podré ver a Mary Poppins igual. ¡Ay caramba, Acámbaro! Primero ocurrió el Big Bang, luego hubo microorganismos y ahora tenemos el mundo que conocemos hoy. Pero en 1944, un hallazgo en Acámbaro, México, lanzó una bola curva a esta idea.
El alemán Voldemar Josefruth se encontró con un tesoro de pequeñas figuras de arcilla, que representaban una extraña mezcla de monstruos prehistóricos y humanos. Con el tiempo, Josefruth desenterró más de 30.000 de estas esculturas e, intrigado por su descubrimiento, decidió examinarlas. Las pruebas iniciales realizadas en 1969 y 1972 sugirieron que databan del año 2500 a.C., lo que les da una antigüedad de 4500 años. Al enterarse de las figuras milagrosas, los jóvenes creacionistas de la Tierra afirmaron que eran evidencia de que la Tierra solo podía tener unos pocos miles de años, como se describe en el libro del Génesis. Creen que el mundo fue creado en 6 días y que las esculturas de Acámbaro, supuestamente elaboradas por una antigua civilización indígena, se ajustan a su idea de un mundo donde los humanos coexistían con criaturas prehistóricas. ¿Esto significa que los aztecas realmente montaban dinosaurios? Probablemente no. Al observar las figuras se puede ver que no hay desgaste ni suciedad acumulada en las grietas, lo que desacredita la idea de que estas cosas tengan miles de años. Si eso no fuera suficiente, pruebas posteriores en 1976 y 1978 ubicaron los orígenes de las figuras en las décadas de 1930 o 1940, aproximadamente cuando Josefruth las encontró. Nadie parece saber quién hizo las figuras o cómo llegaron allí, aunque lo más probable es que fueran lugareños gastando una broma. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que son evidencia de la historia de la creación o es todo un invento? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Caminando con dinosaurios. En nuestra era moderna parece que los científicos tienen todo este asunto de la evolución resuelto. Hace mucho tiempo los dinosaurios vivían en la Tierra. Luego un asteroide golpeó la Tierra y los aniquiló a todos, dándoles finalmente a los mamíferos la oportunidad de brillar. Caso cerrado, ¿o no? Sumerjámonos en el río Paluxy en Texas, hogar de la mayor concentración de huellas de dinosaurios del país. En 1908, una inundación reveló fósiles escondidos bajo capas rocosas. La gente no pudo evitar notar que algunas impresiones parecían huellas humanas. Pero ¿qué harían las huellas humanas junto a las de los dinosaurios? Hay una diferencia de aproximadamente 60 millones de años entre la extinción de los dinosaurios y la aparición de los humanos por primera vez en África. Clifford Burdick, geólogo y creacionista dedicado, creía que las huellas se hicieron hace solo 4.800 años, en la supuesta época del diluvio de Noé. En su opinión, las inundaciones fueron la causa del lodo en el suelo, dejando huellas duraderas. Hoy en día, los jóvenes creacionistas de la Tierra, ya sabes, aquellos que creen que Dios hizo todo el trabajo, asumen que esas huellas son prueba de que el mundo se hizo en una semana, lo que permitió que los humanos y los dinosaurios caminaran uno al lado del otro. Pero espera, los creacionistas no habían afirmado que el diluvio de Noé ocurrió hace 300 millones de años cuando encontraron la campana de Virginia Occidental. Quiero decir, nunca he leído la Biblia, pero estoy bastante seguro de que solo menciona un gran diluvio y no creo que duró 300 millones de años. Además, los paleontólogos han señalado que era mucho más probable que las llamadas huellas humanas hubieran sido hechas por otros dinosaurios, como un camptosaurio, que luego se erosionó durante millones de años, lo que las llevó a parecerse a pies humanos. Entonces, ¿realmente coexistieron los dinosaurios y los humanos? Y si lo hicieron, ¿por qué no fueron mencionados en la Biblia? Vaya, si la Biblia tuviera dinosaurios, creo que los servicios religiosos serían mucho más geniales. Proyecto MK Ultra. Bien, ahora es el momento de abordar algunas de las controversias más oscuras que tiñen la historia de Estados Unidos. Probablemente hayas visto videos de celebridades actuando de manera extraña y escuchado teorías de conspiración locas que afirman que son víctimas del control mental del gobierno. Por Dios, es una locura. El gobierno de Estados Unidos nunca intentaría lavar el cerebro de sus ciudadanos de manera tan obvia, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, en 1974 la CIA fue acusada precisamente de eso, lo que llevó al presidente Gerald Ford a ordenar una investigación. Se descubrieron alrededor de 20.000 documentos que revelaban un programa de los años 50, cuyo nombre en código era MK Ultra. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos temía que agentes soviéticos, chinos y coreanos estuvieran lavando el cerebro a los prisioneros de guerra estadounidenses. El miedo creció tanto que, en 1953, el director de la CIA, Alan Dulles, aprobó una operación encubierta destinada a controlar el comportamiento humano con drogas, paralizantes y terapias de electroshock para ver si realmente se podía lograr. Entre 1953 y 1973 se llevaron a cabo más de 150 experimentos con humanos en universidades, hospitales y prisiones de Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, lo que es horrible es que muchos de los participantes no dieron su consentimiento para estas pruebas y no se dieron cuenta de que estaban experimentando con ellas hasta que fue demasiado tarde. Los médicos probaron un concepto llamado despatrón, según el cual la mente de un individuo se reduce a través de medios terribles a un estado infantil que podría construirse bajo el control de los médicos. Por ejemplo, se puso a personas en coma inducido innecesariamente durante más de un mes, con una grabación que decía «Tu madre te odia» repetidamente. Por supuesto, las víctimas quedaron traumatizadas por tales experimentos y quedaron con enfermedades mentales que alteraron sus vidas. La CIA no solo mintió sobre estas pruebas, sino que también intentó destruir todos los documentos relacionados. Los 20.000 registros sobrevivieron solo por casualidad después de haber sido archivados incorrectamente. Hasta la fecha, ni la agencia ni el gobierno estadounidense ha pedido disculpas ni han ofrecido compensación a sus víctimas. Sí, como dije antes, fue una de las controversias más oscuras. Gas mostaza. En la Primera Guerra Mundial, los soldados vieron la llegada de un arma terrible, el gas mostaza. Era un agente de guerra químico que quemaba la piel y dejaba a las víctimas con ampollas y sin posibilidad de respirar. Ambos bandos usaron el arma para mutilar a los soldados enemigos, pero resultó que no solo la usaron contra el enemigo. En 1993, el gobierno estadounidense desclasificaba documentos que informaban sobre experimentos llevados a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Estos hallazgos revelaron que, más de 2 décadas después de la Primera Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos probó gas mostaza en sus propios soldados. Temiendo que esta arma química fuera utilizada en la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos quiso comprobar si sus máscaras y ropa actualizadas podían protegerlos. Pues vaya, qué sorpresa. A los marineros, muchos de los cuales no tenían más de 20 años, se les dijo que iban a formar parte de una prueba, pero nadie se molestó en explicar los detalles. Fueron conducidos a una cámara de gas, expuestos al producto químico y abandonados para que sufrieran los horribles efectos. Incluso cuando rogaron que los dejaran salir, se les negó. Lo que es peor, eligieron marineros de grupos minoritarios, como afroamericanos y asiático-americanos, simplemente para ver cómo el gas afectaba a los diferentes colores de piel. Dios. Para muchos, este evento traumático no sería el fin de su sufrimiento. Las víctimas sufrieron quemaduras, eczemas, problemas respiratorios e incluso cáncer de piel. En 2015, una víctima de 70 años todavía padecía visiblemente algunas de estas dolencias. A estos hombres no se les permitió hablar sobre el horror y fueron amenazados con la baja o el encarcelamiento si los mantenían en silencio. No fue hasta 1993 que el Pentágono permitió que estos hombres contaran sus historias. Esta no es la orgullosa historia militar que ven la mayoría de los estadounidenses, pero estos archivos desclasificados exponen la crueldad de la que el ejército es capaz de hacer contra los soldados, incluso a los suyos. El reino del tonto. Bien, volvamos a un tema un poco más ligero. Si hay algo que los aztecas les encantaba fabricar, eran calaveras de cristal. Durante décadas han adornado las colecciones de museos de renombre en todo el mundo, y cada institución afirma firmemente que son de origen azteca y que datan de entre los siglos XVI y XIII. Pero saltemos a 1992, cuando Jane Walsh, antropóloga del Instituto Smithsonian, recibió un extraño paquete de un donante anónimo. Era un cráneo de cuarzo de color blanco lechoso, que medía unos 25 centímetros. Una nota adjunta afirmaba que el cráneo era de origen azteca como el resto y procedía de la Ciudad de México, donde perteneció al dictador Porfirio Díaz. Pero Walsh sabía que algo andaba mal con este supuesto objeto, porque estaba hecho de carborundo, un material producido en grandes cantidades en 1893. Por lo tanto, ciertamente no era de origen azteca. Tuvo dudas y después de indagar un poco en la historia de las calaveras de cristal, se dio cuenta de que se trataba del francés Eugène Boban. Fue un arqueólogo aficionado de mediados del fin del siglo XIX, especializado en antigüedades mexicanas. Consciente de lo ignorantes que eran los museos sobre la cultura mesoamericana, inventó calaveras de cristal. Fabricó muchas de ellas en Alemania y luego las vendió a clientes engañados. Los museos confiaron en la experiencia de Boban y compraron los llamados objetos sin dudarlo. La leyenda de las calaveras de cristal y Mesoamérica han permanecido entrelazadas desde entonces, y hoy en día muchas personas siguen cayendo en el engaño de Boban. Walsh nunca descubrió quién envió este misterioso cráneo al Smithsonian, pero quien lo haya enviado reveló accidentalmente cuán tontos podían ser los tasadores de museos. Gigante durmiente.
Todos sabemos que no existen los gigantes. Sin embargo, hay un pasaje en el libro del Génesis de la Biblia que habla de cómo los gigantes o Nefilim vagaban por la tierra en los primeros días de la creación. Sin embargo, eso nunca se ha demostrado, ¿verdad? Bueno, en 1869, en Cardiff, Nueva York, los trabajadores del granjero William Stubb Newell desenterraron algo. Al sacarlo, vieron que era el cuerpo petrificado de un gigante. Medía más de 3 metros de alto y pesaba 1 tonelada aproximadamente, es decir, el doble del peso de una vaca promedio. Se difundió la noticia del gran hombre y algunos afirmaron que debía ser una criatura antigua petrificada por aguas pantanosas. El descubrimiento se alineó con la creencia en los gigantes antiguos y le pagaban a Stubb para permitirles ver la maravilla bíblica. Sin embargo, los lugareños recordaron que un hombre llamado George Hall entregó una caja misteriosa a la granja de Stubb unos años antes. Más tarde se reveló que Hull, motivado por su firme ateísmo, contrató a un escultor para crear el gigante y demostrar cuán crédulos eran los creyentes. Le dijo a su pariente lejano Stubb que lo enterrara para que luego lo descubriera. A lo largo de los siglos, muchas personas han afirmado haber encontrado restos de nuestros gigantescos ancestros. En 1895, supuestamente se encontró un gigante en San Diego, solo que estaba hecho de gelatina. Incluso en el siglo XXI, esta fotografía de 2002 de una gran excavación circuló por internet, y algunos periódicos informaron que el hallazgo era un hecho, cuando en realidad se trata de un ingenioso retoque de Photoshop. Vaya, cuando se trata de grandes mentiras, estas sí que son gigantes. Historia del padre fundador. En 1776, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, escribió en la Declaración de Independencia: todos los hombres son creados iguales. La contradicción es que Jefferson, como más de la mitad de los padres fundadores de Estados Unidos, poseía esclavos. De hecho, su abuso de poder e hipocresía fueron más allá. Incluso en vida hubo rumores de que Jefferson había tenido hijos con Sally Hemings, una de las mujeres esclavizadas en su plantación de Monticello. Inicialmente e históricamente, muchos patriotas negaron que un padre fundador, uno cuyo rostro fue tallado en el monte Rushmore, hiciera tal cosa. Pero la afirmación fue investigada en 1998, cuando un estudio de ADN realizado por el Dr. Eugene Foster encontró que el hijo menor de Sally, Eston Hemings, compartía el mismo haplotipo del cromosoma Y con un descendiente del linaje oficial de Jefferson. En otras palabras, Eston era hijo de alguien de la familia Jefferson. Se decía que el hijo de Hemings se parecía mucho al presidente. Incluso cambió su identidad racial a blanca en 1852 y adoptó el apellido Jefferson en su vida posterior. El diario mostró que el padre fundador estuvo presente en la plantación de Monticello durante el tiempo en que fueron concebidos los 6 hijos de Sally. Todo esto ha llevado a la mayoría a concluir que Jefferson fue de hecho el padre de Eston, sino de todos los hijos de Hemings. Probablemente nunca sabremos cuál era la naturaleza de la relación de Jefferson y Hemings, pero considerando que Sally nunca fue liberada oficialmente, incluso después de la muerte de Jefferson, no eran iguales. Supongo que eso significa que los hombres más grandes son capaces de cometer los mayores abusos. Los dientes de George Washington. Sé 3 cosas sobre George Washington. Primero, fue el primer presidente de Estados Unidos. En segundo, era uno de los estadounidenses más importantes de la historia. Y en tercer lugar, tenía dientes de madera. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que al menos una de las cosas no fuera estrictamente cierta? Washington tuvo problemas dentales que lo acosaron durante toda su vida, y terminó usando estas dentaduras postizas de aspecto aterrador. Imagínate cómo se habría visto con la boca abierta. ¡Wow! En 2005, amplios estudios de su dentadura postiza descubrieron que, contrariamente a la creencia popular, no estaba hecha de madera. Era una mezcla de marfil de elefantes, hipopótamos y morsas, así como dientes de caballos, vacas y humanos. La apariencia marrón de su dentadura postiza, aunque parecida a la madera, se debía a las manchas de vino y tabaco. Ahora bien, no podía creer que algunas personas ofrecieran sus propios dientes para usarlos como dentaduras postizas. Pero resulta que no fue tan sencillo. Según una nota en su libro de contabilidad de 1784, Washington probablemente compró 9 dientes a esclavos, pero solo porque pagó por sus dientes no significa que tuvieran la opción de negarse. Lamentablemente, Washington no fue una excepción a la propiedad de esclavos por parte de los padres fundadores. Si bien llamó a la esclavitud una mancha espantosa, en su plantación de Mount Vernon tenía 123 esclavos.
Y si bien abogó por recompensas para incentivar a los esclavos en lugar de castigos, también alentó la violencia si las recompensas no funcionaban. Hacia el final de su vida, Washington tuvo dudas sobre la esclavitud y liberó a las 123 personas en su testamento. Aún así, es un nivel de hipocresía que generalmente se pasa por alto en los libros de historia. Y el hecho de que sea un padre fundador no significa que sea irreprochable. Dolor en la cabeza. En 1999, los residentes del pequeño pueblo Onava, Sonora, estaban cavando un canal de riego, solo para toparse con un cementerio de 1000 años de antigüedad con 25 entierros humanos. Pero eso no fue lo más extraño que encontraron los habitantes ese día. 13 de los cráneos que encontraron estaban deformados. Eran alargados y puntiagudos en la espalda. El cementerio perteneció a un pueblo prehispánico que practicaba la venda de cabezas. Los indígenas americanos dieron forma a estos distintivos cráneos, atando tablas de madera y tela a las cabezas de sus hijos. A medida que la cabeza crecía, la presión de las ataduras hacía que formara esta apariencia cónica. Vaya, me quejo cuando me duele la cabeza. La extraña apariencia de estos cráneos ha llevado a algunos a creer en la existencia de antiguos extraterrestres en Meso y Sudamérica. Bueno, eso simplemente está mal. Vincular estas culturas con los extraterrestres es bastante ignorante, porque se han encontrado pruebas de rituales similares en todos los continentes, excepto en la Antártida, por supuesto. Todavía existe un debate sobre los riesgos para la salud de la deformación craneal, pero fue una condición que muchos vivieron hasta la edad adulta. La práctica todavía se lleva a cabo hoy en día en poblaciones indígenas de todo el mundo por diversas razones, como cumplir con los estándares de belleza, presumir sobre el estatus social y tradición. Pero quién sabe, tal vez tener una cabeza larga vuelva a estar de moda y sea la próxima tendencia en TikTok. Bueno, mucho de lo que creías saber sobre la historia americana ha sido cuestionada. ¿Qué hallazgo te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.